I've been lying to you. Over the last 2 years, I've acted with extreme irresponsibility. Because I accidentally wrote an extra novel, in secret. And I might have gone a little overboard. Because I've written 5 extra novels in the last 2 years. Look, I know. Don't roll your eyes at me. You deal with isolation and quarantine in your way. I'll deal with it in mine. We all handle stress differently, okay? Brandon Sanderson. Interesante figura. Este es el segundo vídeo en el que iré escritor por escritor hablando sobre sus métodos e ideas escritoriles. Link al resto de la lista de reproducción en la descripción. Tengo que hacer 2 confesiones. La primera, he hecho muchos intentos de grabar este vídeo y todos ellos han fracasado. En general ha sido complicado montar esto. No porque no sepa qué decir sobre este señor, sino porque tengo demasiado que decir sobre este señor. Para que me entendáis, tiene un canal de YouTube con 340 vídeos y subiendo. Probablemente ya tenga más. Un podcast con unas 15 temporadas, 20 y tantos capítulos cada una, que menos mal que los capítulos son solo de 15 minutos. 15 minutes long because you're in a hurry and we're not that smart. Tiene sus clases de la BYU, que en 2020, por lo que sea, grabó y subió a YouTube. Son 12 clases de más de 1 hora junto con una impartida por Mary Robinette sobre microrelatos porque Sanderson no sabe escribir cosas cortas. How many people have something that now has a beginning, middle, and an end? Great. Haha. Did you actually write a 250-word short story? It's 650. Still, I take great pride in the fact that that is probably the shortest story you've ever written. Y luego su libro sobre escritura creativa, que yo había visto a gente leyéndoselo, pero no entendía muy bien de dónde salía este libro porque no conseguía encontrar su original en inglés. Resulta que hay una razón por la que se llama Curso de Escritura Creativa, porque voy yo, muy inteligente, a leerme la intro del libro y como que siento un tremendo déjà vu, porque el libro es una transcripción literal de las clases de BYU que tiene subidas a YouTube y que yo ya me había visto. Like, that is the first thing that people jump to, unless they jump to, oh, you poor soul, you're never going to be employed. I once had that, actually, after I got published. It was really great. It's one of those things you dream about, right? Where you're like, oh, maybe someday I'll be able to actually answer this. And someone did. I was at a party, and they said, what do you do for a living? And I said, I'm a writer. And they said, oh, so you're unemployed. And I said, I hit the New York Times list last week. No hay libro original en inglés, y si lo hay, que alguien me corrija, por favor. El libro es la traducción de las clases. Así que sí, a Brandon Sanderson le gusta mucho hablar sobre escritura, que supongo que es justo porque, al parecer, lo hace mucho. Y aquí es donde hago la segunda confesión. No he leído nada suyo todavía, pero diría que tengo suficiente contenido sobre Brandon Sanderson con todo lo que Brandon Sanderson cuenta sobre Brandon Sanderson, así que creo que podemos dejar las opiniones personales para otro día. Pero sí, ya me he comprado el Antris, ¿vale? Ya. En fin, hablemos sobre escritura. En el anterior vídeo hablamos de George R.R. Martin y dijimos que era un escritor brújula, es decir, un escritor que sabe en qué dirección va a ir su obra, pero no sabe exactamente lo que ocurrirá hasta que lo escribe. Sanderson es justo lo opuesto. Él es uno de los ejemplos más famosos de escritor mapa. Se hace una escaleta, un plan de todo lo que ocurrirá en sus novelas antes de ponerse a escribirlas. Dice que normalmente todo el proceso de preparación le lleva alrededor de un mes y que no se permite más tiempo porque si no cae en lo que él llama la enfermedad del creador de mundos, the world building disease. Es decir, meterte en demasiado detalle con tus mundos de fantasía o incluso tu trama, hasta el punto de que cuando te pones a escribir quieres contar muchas más cosas de las que son necesarias, útiles o interesantes para nadie. Cada escritor mapa tiene su forma de crearse una escaleta. Sanderson cuenta que normalmente la suya será un archivo de Word con 3 partes principales: trama, personajes y escenario. Coincidentemente también son los 3 elementos que él considera los pilares esenciales de toda historia. 3 elementos que quedan interrelacionados gracias al conflicto. Hablemos de estos 3 elementos en detalle. La trama es, diría, el punto al que más pensamiento le dedica. Al menos me da esa sensación. Creo que precisamente
el hecho de ser mapa le hace tener que prestar especial atención a las estructuras de las historias y todos los detalles que las hacen interesantes. O sea, igual que las personas brújula como Martin se dejan llevar por las complejidades de sus personajes para que cada momento sea interesante, las personas mapa tienen una vista mucho más periférica del resultado. Sanderson parte de la premisa de su historia. Normalmente las historias nacen de la combinación de varias ideas porque él dice: una sola idea no sostiene un texto tan largo como es una novela, especialmente las suyas. Una vez tiene la premisa, hace lo que voy a llamar un análisis del mercado. Es decir, busca historias del estilo de lo que él va a escribir y cuenta lo que él llama arquetipos de trama, moldes que siguen las historias y que te ayudan a guiarte para estructurar la tuya. Solo para dejarlo claro, no estamos hablando de la estructura de los 3 actos o del viaje del héroe. La idea de esto surge de los arquetipos de personaje. El héroe, el sabio maestro, el amigo fiel, son moldes a los que, queriéndolo o sin querer, se adhieren los personajes de muchas historias. Su idea era buscar algo similar con las tramas. Por ejemplo, en Mistborn tengo entendido que hay un atraco. Al parecer pensó que no se habían hecho muchas historias de atracos en fantasía y quiso hacer una. Así que se puso a buscar historias de atracos para crear los arquetipos de trama de los atracos en la ficción. Terminó encontrando 2 tipos principales. Él los llama Ocean Eleven e Italian Job, como las pelis. Consisten en lo siguiente. En un atraco estilo Ocean Eleven, primero, reúnen al equipo. Es importante que entre ellos haya un novato que no sepa nada para poder explicárselo todo y que así el lector se entere. Segundo, explicas el problema. En las películas este es el momento en el que hay una escena así como activa, graciosa, en la que se explica toda la seguridad que existe en el banco, casino o casa que van a robar y todos los obstáculos y los problemas que se van a encontrar. Tercero, dividen el problema en trozos y encargan al novato reunir todo lo necesario. Pero hay siempre un detalle que falta y el novato siempre está en plan: ¿pero y esto qué? Y todos en plan: don't worry, ya lo resolveremos. Así mantienen la tensión porque el lector no sabe cómo van a solucionarlo o si siquiera van a poder hacerlo. Cuarto, resulta que, al final, todos sabían cómo solucionar ese detalle, pero no se lo dijeron al novato para poder sorprender al lector. Así que todo fue acorde al plan, pero para el novato y el lector eso ha sido un gran plot twist. Y ese sería el arquetipo de trama de un atraco estilo Ocean Eleven. El otro esquema común que siguen los atracos es el arquetipo de Italian Job, que consiste en lo siguiente. Igual que antes, primero reúnen un equipo, explican el objetivo y ahora introducen los problemas que van a tener durante el atraco. Llamémoslos A, B, C y D. Y las soluciones a esos problemas que las ingenian durante la historia son respectivamente 1, 2, 3 y 4. Pero luego, en el gran final, resulta que los problemas terminan siendo otros totalmente distintos, como que al final están en otro país o algo. Llamémoslos E, F, G y H. Claro, en ese momento el lector piensa: todo mal. Pero al final resulta que, para arreglarlo, descubren cómo usar las soluciones 1, 2, 3 y 4 que habían desarrollado para los problemas anteriores para los nuevos problemas E, F, G y H. Esto es importante porque si creas esa trama sobre cómo fabricar las soluciones y al final no las usas, va a parecer que ha sido todo una pérdida de tiempo y no va a ser un final satisfactorio. Esto me lleva a otro de los pilares de la escritura de Sanderson: las promesas y las recompensas. Para explicar cómo crear plot twists y finales satisfactorios, Sanderson siempre tira de este concepto. Tienes que saber crear unas promesas acordes a las recompensas que vas a dar. Hay distintos tipos de promesa. Promesas de tono: básicamente, si vas a hacer una comedia, no empieces tu historia con una escena trágica y lacrimógena. Sería confuso. Las promesas de tono son una de las razones por las que un prólogo puede ser una buena idea para tu historia. En fantasía épica es especialmente común que el protagonista empiece en una granja perdida en mitad de la nada, pero luego la historia va a ir de dragones, magia negra y guerras sangrientas. Así que la granja es una mala promesa de tono. Por eso tienes un prólogo en mitad de la acción que sirve como promesa. Por ejemplo, en Star Wars, que a Sanderson le encanta poner Star Wars de ejemplo, Luke, el protagonista, empieza en una granja, en un desierto, en un planeta que no le importa a nadie. La película, sin embargo, empieza en el espacio, con naves espaciales, princesas galácticas y droides dorados. Y ya luego va con Luke a su granja. Luego están las promesas del arco del personaje. Si pones un personaje principal odioso, puede ser una promesa de que a lo mejor su historia va a evolucionar en alrededor de eso. Y por último, las promesas de trama, que son las pistas que vas dejando para que el lector las coja y vaya imaginando su propia trama mientras las recoge. Por ejemplo, matar a alguien de determinada forma al principio de tu historia suele ser una promesa bastante gorda. Es importante poner buenas y jugosas promesas, pero luego tienes que saber cerrarlas, porque si no te hinchan. Cumplir una promesa no es tan simple como: te prometo que el asesino va a ser un zombie, y luego, en efecto,
¡El asesino es un zombie! Tiene que haber un twist, un giro, porque si no, ¿para qué te vas a leer la historia si ya sabes todo lo que te vas a encontrar? Pero tampoco puedes sacarte los puntos argumentales de la manga porque eso es lo menos satisfactorio que puedes hacer. Él habla de dos estrategias principales. Está la explicación de la trama. La explica de esta forma. Le has prometido a tu hijo un coche de juguete. A él le gusta el plan y espera ansioso su coche de juguete. Mientras espera, tú empiezas a hablar mucho de aviones de juguete hasta el punto de hacerle querer mucho un avión de juguete. Entonces llega el momento de darle el coche de juguete, se lo das, pero también le das el avión de juguete. Por ejemplo, en Star Wars, la promesa es que Luke va a conseguir los planos de la Estrella de la Muerte. Los consigue y destruye la Estrella de la Muerte, que es como lo que realmente quieres. La otra estrategia es la sustitución de la trama. De nuevo con el niño. Le has prometido el coche, pero poco a poco le muestras que el avión de juguete tiene la superioridad moral entre los juguetes, hasta el punto de convencerle de que en realidad lo que quería desde el principio era el avión y no el coche, y al final le das solo el avión. Él pone de ejemplo una película que se llama While You Were Sleeping, que al parecer es una historia de una chavala que se enamora de un tipo que entra en coma. En todo esto conoce a la familia del chico, en concreto a su hermano, y tú que querías que acabasen juntos, el coche de juguete, poco a poco empiezas a verle las ventajas al hermano, el avión de juguete, y efectivamente acaba con el hermano, creo. No me he visto esta película. Sanderson sí que advierte que usar sustitución de la trama puede levantar ampollas, así que usar con precaución. Lea las instrucciones de este recurso literario y consultar a sus lectores beta. Con estas cosas en mente es como Sanderson diseña su trama. Él además se autoproclama un goal writer, un escritor de finalidad. Suele tener claro el final y va creando su trama buscando el objetivo de la historia. Incluso siendo un escritor tan mapa y teniendo todas estas ideas en mente, muchas veces las cosas no salen como las tenía planeadas. Él dice que sus personajes nunca hacen cosas que él no quisiera que hicieran, pero algunas veces hacen cosas que él no esperaba que hicieran. Así que sí, incluso Sanderson tiene que toquetear su escaleta una vez ya empezada la historia. También en su podcast le dedica bastante tiempo a hablar de Killing Your Darlings. es decir, borrar las escenas, personajes o conversaciones que te encantan, te parece que encajan a la perfección o que son súper divertidas, pero en realidad sobran muy intensamente y tienes que dejarlas marchar con todo el dolor de tu corazón. En el Antris, al parecer, Sanderson introducía un personaje nuevo que él adoraba cerca de la marca del 75%, que es sagrada porque ya tienes que empezar a liar la parda por esas alturas. Al final, su editor le convenció de que lo quitara, que no era momento para meter un personaje nuevo, y no puedo probarlo, pero creo que sí he dolido por aquello, aunque no quiera reconocerlo. Bien, y con esas, hablemos del escenario. Sanderson escribe, como ya sabréis, fantasía. Así que su escenario es hacer world building, crear mundos ficticios, universos, si te pones. Por supuesto, hay muchas cosas que descubrir en este campo, pero como este señor es inabarcable, hablaré de una de las cosas más conocidas de Sanderson en relación al world building, las leyes de la magia de Sanderson. Uno de los errores que comete la gente cuando piensa en escribir o leer fantasía es que el escritor puede hacer lo que le salga de las narices. Puedes inventarte cualquier cosa mágica, ¿no? Es tu mundo. Sin embargo, al final ocurre un poco lo contrario, porque cuando escribes historias basadas en el mundo real, hay ciertos eventos que pueden ocurrir sin más explicación, porque están basadas en experiencias reales, no tienen por qué tener un motivo. Sin embargo, cuando escribes fantasía, el lector tiene que sentir que el mundo es real y, por tanto, no puedes hacer cualquier cosa, tiene que tener sentido. Es más o menos a partir de esta idea de dónde salen sus leyes. Así que, la primera ley. La capacidad de un autor para resolver un conflicto mediante la magia de manera satisfactoria es directamente proporcional a lo bien que el lector haya comprendido dicha magia. Como persona de ciencias tengo que decir que esto me está dando estrés postraumático. Bueno, básicamente y por resumir, que no te inventes un poder mágico en el final de tu historia para sacar de apuros al personaje, ni siquiera si gritan muy fuerte. Aquí es donde habla de la magia dura y la magia blanda. La magia dura es la magia cuyas reglas quedan muy claramente definidas para el lector. Sabes exactamente de lo que son capaces los personajes con su magia, sus límites y sus fronteras. Con este tipo de magia puedes resolver conflictos satisfactoriamente porque cuando lo haces ya has establecido las posibles formas con las que pueden hacerlo. Él lo compara con el arquetipo de trama Italian Job. Estableces unas soluciones mágicas para ciertos problemas y luego los usas para otros problemas distintos, pero el lector ya sabe que esas soluciones están en el repertorio de opciones y le parece inteligente que las uses. Os pongo de ejemplo Avatar, la leyenda de Aang, solo porque es una serie que debería servir de ejemplo para todo en la vida. Es cierto que no sabemos exactamente qué gestos resultan en qué consecuencias, pero sabemos exactamente de lo que es capaz cada personaje. Y es más, se deja claro que la magia
It's not magic, it's waterbending. Está muy ligada a la personalidad y el arco de cada personaje. Así que, por ejemplo, cuando Zuko redirige ese rayo de su padre para salir de ese apuro, aunque sea la primera vez que consigue hacerlo, ya te han enseñado antes cómo se redirigen los rayos y cómo tendría que evolucionar Zuko para conseguirlo. You must not let the lightning pass through your heart, or the damage could be deadly. Are you focusing your energy? Can you feel your own chi flowing in, down, up, and out? I think so. Come on, you've got to feel the flow. Luego tenemos la magia blanda. Esta es una magia misteriosa, que no la entendemos ni conocemos sus límites, solo sabemos que está ahí. Muchas veces esta magia se puede usar para crear problemas, pero no es buena idea usarla para resolverlos porque suena a porque lo digo yo y punto. La magia de Gandalf es el ejemplo que se pone siempre en estos casos, y con buenos motivos. No tienes ni idea de hasta dónde llega su poder, más allá de dar bastonazos y llegar siempre a tiempo a los sitios. Por eso su magia, si soluciona problemas, también los crea. Bueno, y todo esto en verdad también sirve de explicación y ejemplo para la segunda ley. Los defectos, las limitaciones y los costes son más interesantes que los poderes. La mayoría de la magia tiene como consecuencia cansarse, que está bien, es una consecuencia válida, pero de nuevo, miremos Avatar. Al estar tan vinculado el control de los elementos con la espiritualidad y las emociones de cada personaje, los límites quedan establecidos por los defectos e inquietudes de los personajes. A Aang, por ejemplo, le cuesta mucho controlar la roca, porque para ello debe ser directo, enfrentarse a sus problemas de frente y dejar de esquivar el conflicto, cosa que es algo muy propio del viento y de él. De hecho, esa característica suya es la que podríamos decir que empezó toda la serie. Aprender a controlar la tierra implica superar su miedo a la responsabilidad y el conflicto. You did it! You're an earthbender. Ese es el límite. Y la tercera ley dice lo siguiente: antes de añadir algo nuevo, procura ampliar lo que ya tienes. Él habla de usar los elementos que ya has establecido para innovar en tu sistema mágico. De esta forma tu mundo parece extenso y complejo, pero no totalmente caótico e incomprensible, porque si empiezas a crear elementos nuevos sin control, puedes hacer que los lectores lo perciban como inverosímil o absurdo. Y a estas alturas yo creo que no puedo poner otro ejemplo más claro. Sí, efectivamente, Avatar tiene 4 elementos muy claros, y sin embargo, la serie no deja de introducir nuevas formas de jugar con la magia, It's not magic, it's waterbending. sin dejar de hacerte sentir que solo estás usando esos elementos base. Control de la sangre, control de metal, control de las arenas, control de los rayos, volar. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que os veáis Avatar. ¿Qué es Sanderson y qué es Sanderson? Avatar. Y ya por último hablemos de los personajes. Diría, sin haberle leído, no me matéis, que este es su punto débil. Al menos a la hora de explicarlos. Él mismo dice que sus primeros cursos de la BYU le costaba impartir las clases sobre personajes porque suele dejar que evolucionen más intuitivamente según va escribiendo. Ha creado teorías sobre lo que hace que empatices con un personaje, como hacer que el lector se identifique fácil con ellos por sus problemas, o hacerlos tan interesantes y divertidos que no tengas más remedio que quererlos, pero tengo la sensación de que a veces habla de sus personajes en cierto modo como elementos para conectar los puntos de su trama. Por ejemplo, escribiendo una subtrama romántica, él haría, como hemos dicho antes, un estudio de mercado súper romántico para crear arquetipos de romance. Él pone de ejemplo algo del estilo: la finalidad de la subtrama romántica es que el personaje A y B estén juntos. Así que, escena 1 enseña cómo personaje A tiene una necesidad, algo que le falta. Escena 2 enseña cómo personaje B tiene otra necesidad, que resulta que es complementaria a la del personaje A. Escena 3 muestras por qué no están juntos desde el primer instante, qué los separa, ya sea algo externo o interno, y va construyendo así las escenas hasta que están juntos. La cuestión es, y esto es un problema que él dice que tenía, que sobre todo cuando empezó a escribir, terminaba construyendo personajes solamente para hacer los intereses amorosos. Un personaje B que encaja con el personaje A, pero no tuviera ninguna otra finalidad o característica. Así que al final no se sostenían bien como personajes independientes. Y, efectivamente, los personajes B con los que tenía problemas eran las mujeres. Esta dificultad no me la estoy inventando, lo cuenta él en un capítulo de su podcast, un capítulo que, sinceramente, me hizo querer arrancarme los oídos con las manos un poquito. Do you approach writing female and males differently
in romantic situations, and how do you approach this differently without getting us killed by our female listeners? Boy, what I have learned is that, first of all, I'm just not very good at writing from a female perspective. Would you say that women worry more about relationships than guys do, or not? Not just pretty. If they're talented and smart, Yeah. they're also intimidating. And Absolutely. You put the whole package together, and women are downright terrifying. All right. Any final words? Be terrified. Así que creo que, si queréis aprender algo de Sanderson, mejor que sean las 3 leyes de la magia, la verdad. No dudo que los personajes de este hombre estén bien, pero no tengo grandes consejos que daros de su parte en este aspecto. Si eres un escritor y tienes problemas, por alguna razón, escribiendo personajes femeninos, sí que parece un problema serio, teniendo en cuenta que deberían ser alrededor de la mitad de tus personajes. Voy a dejar que George R.R. Martin se cuele un ratito en este vídeo para que os cuente él su mágica revelación sobre este tema. In an interview that I did in Canada a number of years ago, the host asked me, how do I write women characters? And I said, well, I have this revolutionary idea. I act as if women were people. And... Pero bueno, volviendo a Sanderson, hay que decir que él mismo dice que ha aprendido mucho sobre crear personajes y escribir en general con cada novela. De hecho, él dice que por eso, antes de publicar, deberías escribir muchas novelas. Él escribió unas 14 antes de que le publicaran el Elantris. De hecho, si tenéis curiosidad sobre la situación de Sanderson de antes de ponerse a escribir, Sanderson estudió química. Escribía nada más en sus ratos libres, pero luego, como él es mormón, se fue de misión a Seúl, Corea del Sur, y se dio cuenta de que durante su estancia allí no echaba de menos la ciencia, pero sí echaba de menos escribir. Así que volvió y se puso a estudiar filología inglesa mientras se ponía a escribir como un poseso esas 14 novelas con el objetivo, dice él, de nunca tener un trabajo real. Es algo que insiste mucho en su podcast. No quería tener un trabajo real, TM. Y más allá de trabajar de botones en un hotel, parece que lo consiguió. Y ya está, esto es todo lo que puedo contar sobre Brandon Sanderson sin ponerme a traducir sus 300 años de contenido público sobre escritura que tiene este señor por ahí. Si has llegado a esta parte del vídeo, yo creo que te mereces suscribirte, date ese capricho. Recuerda que tienes todos los vídeos de esta saga en una lista de reproducción que dejaré abajo en la descripción y en las tarjetas. Y si le pudieras dar a like, que dicen que ayuda, yo te lo agradecería, fíjate. El siguiente vídeo será probablemente sobre Rick Riordan, el escritor de Percy Jackson. Todavía no he hecho mucho research sobre él, pero por lo que sé de momento es un tipo súper adorable. Ya os informaré. Y ya está. Buenas tardes. Words are usually something that I'm very good at finding in plentitude, but this last week has left me speechless.